Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches a todos. Estaba Buenas esperando noches. porque solo hay tres estudiantes en la sala. Tres estudiantes. Bueno, ustedes saben que nosotros hemos decidido, de conjunto con la coordinación académica de la universidad, del ESAN en este caso, eh, todos los que tienen que ver con el diplomado, hacer un encuentro extra con el objetivo de poder aclarar las dudas que ustedes tengan, que todavía no han consolidado, aunque independientemente he asesorado a todo aquel estudiante que me ha pedido la colaboración. Todo el que me ha pedido una colaboración, una revisión antes de subir su trabajo a la plataforma, le hemos dado esa asesoría, le hemos indicado cómo hacer fundamentalmente la parte inicial, que es el diseño de todo lo que tiene que ver con la situación problemática, todo lo que tiene que ver con la pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. Ya nosotros revisamos eh, la primera actividad a todos los estudiantes. De los que presentaron, no hay ningún reprobado, aunque sí hay estudiantes o hay muchos estudiantes con recomendaciones para que ustedes puedan subsanar las dificultades. Y después, la segunda actividad de igual manera. Hay recomendaciones. Hay muchos estudiantes que han enviado las actividades, tienen recomendaciones, pero en cuanto a el completamiento de la actividad. Hay algunos estudiantes que no han elaborado el marco teórico como se les indicó, como están los ejemplos. Hay para cada una de las semanas que nosotros estuvimos analizando con ustedes, hay ejemplos para cada una de la semana uno, de la semana 2, de la semana 3, cómo redactar inclusive su monografía. Además, también le subí una monografía que, aunque bueno, es una monografía de un estudiante de ejemplo, puede que le falten algunos elementos, solamente lo subí para que ustedes vean la estructura, quizás para que vea cómo se formulan los objetivos, la pregunta de investigación, cómo va estructurado, cómo va el índice, porque casi nadie ha colocado el índice en el trabajo, o sea que eso le falta a todos los estudiantes. Cuando yo indiqué la tercera actividad, que todavía se la estuve revisando a 5 estudiantes y todavía veo algunas dificultades, no están entregando la monografía completa. El objetivo de decirles a ustedes en esa actividad número 3 de que entreguen la monografía completa, el objetivo es no solamente otorgarle una nota para que ustedes aprueben el módulo, sino para que ya ustedes tengan la monografía con los elementos sugeridos para la próxima entrega al asesor de investigación y que pueda otorgarle finalmente después el código que necesitan ustedes para la titulación. Bueno, nosotros primeramente vamos a preguntar las dudas que ustedes tienen. No sé si ustedes quieren las dudas, si quieren que yo vuelva a repasar cada uno de los ejemplos que tenemos, insistir en algunos aspectos que son importantes para la elaboración de la monografía, como por ejemplo tienen que agregar el índice, la monografía en la parte de la estructura, hay que enumerarla a partir de la introducción y hasta el final. Desde la introducción y hasta las recomendaciones, la monografía no puede tener menos de 30 páginas, según lo que establece el reglamento, ni más de 50 páginas. Hay marcos teóricos muy extensos con 41 páginas, un marco teórico de una monografía para explicar y analizar las dos variables que indicamos, la variable independiente y la variable dependiente, lo indicamos que fuera entre 5 y 6 páginas, no 41 páginas. Eso es excesivamente amplio y realmente se habla muchos elementos que no tienen que ver con el objeto de estudio y la solución que va a tener ese problema que ustedes han identificado. La bibliografía tiene que estar en correspondencia con la norma APA séptima edición. Tiene que estar ordenada por orden alfabético según el apellido de los autores. Tiene que tener un mínimo de 15 referencias.
la, también de una de las características que tiene la norma APA a la hora de referenciar es que tiene que tener una sangría de tipo francesa. Cada uno de estos elementos está explicado en esos ejemplos que nosotros le hemos dado a ustedes para que cada una de las partes las pueda explicar correctamente en su monografía. Es el objetivo que tenemos nosotros. No sé si alguien quiere preguntar algo de inicio, alguna duda específica, quiere mostrar su monografía o quiere que nosotros le demos una panorámica de cada uno de los aspectos para volver otra vez a recordar estos elementos. A ver, está Daniela, está Gladys, bienvenido, está Jazmín, está Catherine, está Shirley, muy buenas noches a todos. ¿Nadie habla? Licenciada, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Gladys. No, Buenas noches, estimada Gladys. es que resulta que usted me observó que me faltaba la delimitación espacial y temporal, dice, ¿no? Sí, Entonces también la población y muestra, y yo me olvidé esa hoja porque no la vi ya no y por importa, eso no es que no la importa, hice. pero no De importa, todo, es que ujú. son aspectos que son importantes porque después, cuando ya ustedes entregan finalmente la monografía, les va a faltar. Y lo más importante, van a tener ustedes una nota seguramente en el módulo, todo el que entregue las actividades, pero lo más importante es que su monografía quede bien para cuando llegue al asistente de investigación, al asesor de investigación correctamente elaborada, le puede otorgar finalmente su código para la titulación. Ya, lo que yo no entiendo en esto, o sea, sí vi la otra monografía que nos dio de ejemplo, pero como mi monografía de mí se basa en solamente una parte teórica, la cual no voy a hacer no voy a sacar muestreo ni tampoco voy a tener o sea, no va a haber muestreo, entonces yo por eso no sabía cómo colocarle, digamos, o sea, en qué basarme o en estadísticas, porque en realidad la monografía que estoy haciendo es una monografía más de recolección de datos. Entonces, por eso es Tiene que que ponerlo así, es una monografía donde se aplica el método de recolección de datos, seguramente. Entonces, si no va a recolectar y a aplicar, en este caso, técnicas de investigación como son la encuesta para poder ya conformar datos, seguramente es de tipo cualitativo el enfoque que utiliza Gladys. sí, es cualitativo, licenciada. Es cualitativo y entonces está analizando análisis de documentos. Tiene que explicar en el resultado qué documentos analizó, tiene que mostrar los documentos que está analizando porque en algo se tiene que basar la investigación, ¿me entiendes? O se utilizó quizás la observación de Sí, algo. ¿Cómo es el título? ¿Cómo es su título? ¿Cómo es su título, su problema, sus objetivos? ya, mi título es la importancia de la hoja de mango para el tratamiento coadyuvante de la diabetes tipo 2 dentro de la medicina alternativa. Muy Y, bien. y para mí, tomé este tema, ¿por qué? Porque si bien nosotros en el área de farmacología utilizamos medicamentos que son para pacientes insulinodependientes y también no insulinos dependientes, en este caso tomé como, o sea, solamente para pacientes tipo 2 los cuales utilizan medicamentos que son mayormente en comprimidos, pero los cuales provocan a largo plazo daños renales y otros, ¿no? Entonces, por eso también veía la alternativa de utilizar sustancias que nos ayuden a reducir la cantidad de medicamento, pero ayudar a bajar el azúcar de manera natural. Y en Claro. esto hemos visto que pues, la composición de la hoja de mango tiene ciertos taninos y sustancias que ayudan a reducir el azúcar. Por eso es que he visto como, o sea, interesante, ¿no? Pero no he encontrado mucha bibliografía. ¿Por qué? Porque está en estudio. Y normalmente cuando o sea, ya lo estoy terminando, solo que me faltan algunas cosas y las cuales me están preocupando porque en realidad no hay, normalmente se utilizaba para la extracción a manera de cocción, pero resulta que hay un método que se utiliza últimamente, que es los mismos métodos que se utilizan
para la extracción de ciertas sustancias, por ejemplo, estaba viendo que es el mismo que se utiliza para el CBD, que es, que sería la marihuana. Entonces, y en este caso se utilizaría también el mismo aparato instrumental, ¿no? Por eso es que no encontraba y bueno, yo creo que voy a tener que explicarlo de esa manera, ¿no? A ver, Gladys, Cómo, yo cómo utilizar. pienso, yo Dígame. pienso que su tesis sí tiene una propuesta, porque si usted está, por ejemplo, se pudiera preguntar cómo la hoja de mango, la utilización de la hoja de mango puede influir en el tratamiento contra la diabetes, ¿no? Pudiera ser así. Sí, Una coadyuvante. propuesta, usted podía proponer un seminario para los especialistas sobre los beneficios que tiene la hoja de mango. Lógicamente, los objetivos específicos están bien claros. Va a determinar los referentes teóricos, tiene que explicar qué cosa es la hoja de mango, qué cosa es la diabetes y todas esas cosas, porque son las dos variables que van a intervenir. Va a ser un diagnóstico, tiene que diagnosticar. Y yo le pudiera sugerir a usted que puede inclusive entrevistar a algunos si la quiere hacer cualitativa, puede utilizar la entrevista. Entrevistar a algunos de los médicos, en este caso, de los especialistas que tratan estas patologías, a ver si esta hoja o si los componentes de esta hoja han sido utilizados para demostrar que no hay utilidad en cuanto a esto y que pudiera, a partir de estos elementos, realizarse un seminario o un taller, un seminario puede ser, que es algo más pequeño, explicando los beneficios que tiene la hoja de mango. Ahí entonces ya usted tiene un resultado y lógicamente la propuesta de usted, ¿cuál sería? Bueno, la preparación, disculpe, la preparación de ese seminario. Voy a preparar un seminario sobre la hoja, los beneficios que reporta la hoja de mango para la patología de la diabetes para la cura de la diabetes, como usted le quiera dar la redacción. Después entonces, bueno, el objetivo es, bueno, que puedan conocer los beneficios de la hoja de mango, los objetivos específicos de la propuesta. Otro, socializar los conocimientos entre todos los expertos del tema, pudiera ser otro objetivo específico de la propuesta, y ahí desarrollar unas actividades que lo pudiera hacer en un cuadro como el que yo les proporcioné a ustedes de ejemplo, donde se haga el seminario, algunas actividades para lograr ese seminario. Y esa sería la propuesta y la tesis, disculpe, la monografía le quedaría con todos los elementos que lleva la monografía. Finalmente, para la presentación, porque si ya presentó su actividad y tiene una evaluación, ya déjelo así. Pero esto lo podría perfeccionar para finalmente poder tener ya su monografía con un resultado. Porque yo pienso que toda investigación que nosotros realicemos debe tener un resultado. Y aquí, si usted estudia y describe los beneficios o explica, en este caso uno de los métodos que puede utilizar es el enfoque metodológico cuantitativo con la descripción, la explicación del contenido de lo que tiene la hoja de mango. Y ahí está utilizando estos métodos. Puede también tener un aporte en este sentido, ¿me entiende? Desde ese punto de vista. Y tiene un resultado, ¿cómo no va a tener un resultado? ¿Me entendió? ¿Me comprendió lo que yo le quise decir? Sí, licenciada, tengo la propuesta que es una extracción de compuestos antioxidantes mediante un proceso y Ya, eso quería colocarlo porque normalmente este procedimiento no se lleva a cabo en Bolivia. Estos datos que he sacado era más que todo de Colombia, de Perú, ya, entonces, porque allá mayormente utilizan más medicina alternativa. Por eso es claro, que más bien había sacado pura cualitativa, como dijeron, ¿no? ya. Es un Sí, método cualitativo, yo veo bien, yo vi licenciada. bien tu trabajo. A mí me gustó cuando lo leí, pero bueno, hay que hacerle algunas precisiones en esos detalles para que realmente veas el aporte, porque si tiene un aporte, algo que no se emplea aquí, que se puede emplear, ¿me entiendes? Quizás de momento no lo empleen todos, pero sí ya exista una curiosidad en cuanto a esta temática para que se generalice inclusive más adelante. ¿Está bien, Gladys? Ya, licenciada, muchas Bueno, gracias. cualquier Está duda, muy bien, Gladys, me licenciada. puede consultar. Cualquier duda, usted me consulta, que yo estoy en la mejor disposición
de ayudarle a usted y a cualquiera de los estudiantes que necesiten eh, mi ayuda. Hay veces en la mañana estoy ocupada, pero en la tarde los puedo atender. Y en la noche casi siempre tengo alguna actividad de clase. A ver, otro estudiante que quiera preguntar su duda. A ver, ¿alguien más? Ladi, a ver, Daniela. Sí, buenas noches. Buenas noches, Daniela. Hola, hola. Sí, hola, Mi Daniela, internet le escucho. está un poco mal. Le escucho, Daniela. Dicen buenas noches, perdón, mi internet está un poco lento. Sí, hay una interferencia. Quería preguntarle, una vez usted ya ha puesto las correcciones, ¿no? Lo que tenemos, los comentarios que tenemos que hacer en cada parte, que tenemos que corregir. Una vez hemos corregido eso a alguien más, esa monografía. Si usted no puede dar el formato para poner la monografía entera en un solo documento, La monografía ustedes la pueden unir las partes y ya está en un solo documento. Ustedes unen las tres partes y ya está en un solo documento. Lo único que tienen es que cortar de aquí y pegar en el otro lado, en la hoja de abajo. ¿Me escucha, Daniela? Daniela, ¿no me escucha? Para hacer la monografía completa unida, tienen que pegar el contenido de la segunda actividad debajo y el de la tercera debajo, y así ya tienen completa la plantilla de la elaboración de la monografía. Si ustedes se vieran muy complicados con la utilización de la plantilla, a mí me da igual que ustedes con los mismos tópicos la hagan en un documento aparte para la entrega ya final cuando ustedes la vayan a entregar a la parte de titulación. O sea, si ustedes se ven muy complicados con esos elementos que ya están ahí colocados, ustedes elaboran un documento con esa misma estructura, que no hay ningún tipo de problema y ya lo tienen ahí para finalmente tenerlo todo completo y poder entregar su monografía. Porque hay veces que nosotros nos complicamos un poco con ya estas plantillas que utilizamos. No hay por qué eh, tampoco en la utilización no hay por qué complicarse, pero no todos tenemos a veces el conocimiento para hacerlo. Y entonces yo sé que suceden estas cosas. Pero les aconsejo que siempre que puedan utilizar la plantilla, por favor lo hagan, porque así les da un orden y ya tienen todos los elementos que ustedes van a necesitar ahí desde el punto de vista de la estructura. Sería nada más que copiar y pegar. A ver, vamos a ver el, la plantilla de elaboración de la semana uno. Y vamos a buscar la plantilla de elaboración de la semana número 2. Vamos a copiar, vamos a minimizar y vamos entonces,
Ya aquí le pegué, a ver, ustedes quieren que yo les ponga en un solo documento la plantilla completa. Es lo que me está pidiendo Daniela, para que tengan todos los... Lilian, Lisa, si no hay Sí, problema, copiar en un solo documento una vez editado lo que usted nos pide, no hay problema, ¿no? Entonces la puedo copiar con los mismos datos que tiene en un nuevo documento. sí, pero mira, ya yo estoy aquí, yo intenté porque ya le pegué la segunda parte. Si quiere Daniela, le doy la posibilidad de darle la plantilla completa y ya la tiene ahí y puede pasar de un documento para el otro. Lo que tiene es que borrar las indicaciones que hay, que son indicaciones para trabajar y después ustedes la tienen que borrar. ¿Está bien? Ya, Lisa, gracias. ¿Me entendió? Porque usted Sí, le sí, pega la segunda Lisa, parte a la primera y solo le le pega tengo el internet un poco lento, ya. no sé, cada rato se pierde. Nosotros copiamos menos la portada, porque el segundo trabajo todos tienen portada de la plantilla. La primera plantilla le pegamos lo que dice la segunda de la parte de la hoja de abajo. Y después vamos a la otra y pegamos y ahí tenemos la plantilla completa. Vamos a pegarle aquí a la que yo hice para mostrársela. Un momentico aquí. Vamos a buscar la tercera y vamos a abrirla para que ustedes vean cómo queda. Está un poco lento para abrir. Ahí. Copiar. Y ahora vamos a pegarle a la semana 1. Ahora se las voy a mostrar. Déjenme buscar aquí el final. Ya. Ahora vamos a subir el documento. Y ahora le voy a poner aquí hasta el índice para que ustedes lo tengan y lo voy a subir. Vamos un momentico a buscar el índice. El índice que yo quiero que tenga su trabajo. Lisa, ¿está compartiendo? No se ve nada. No, no estoy compartiendo porque estoy pegando. Ahora se los voy a mostrar. Ya, Un gracias. momentico, un momentico. A ver, ya. Vamos un momentico, se los voy a... Déjame buscar el índice porque ustedes no tienen el índice, no se lo han colocado.
Ya, vamos a subirlo ahora. Aquí está la plantilla completa. Aquí está la portada de la plantilla, que es la misma para ustedes, la portada completa. Después debemos colocar el índice. El índice que van a colocar va a ser el índice del reglamento, para que no tengan que ustedes complicarse. Hay un índice en el reglamento que va desde la introducción hasta los anexos. Ese es el índice que le vamos a colocar a su monografía. Que yo inclusive se lo di en un ejemplo, no lo he podido pegar aquí porque, déjame ver, a ver, déjame ir a llevar a cero esto porque la computación tiene sus cosas. A veces nos enredamos con eso. Vamos a ver. Ahí. Ahora vamos a ver. Déjame ir a buscar al del reglamento a ver si se quiere. Aquí este mismo, a ver si se quiere pegar. No se quiere pegar. Se quiere pegar en el centro. No se quiere pegar ahí. Hay que configurar la página para poderlo pegar. Bueno, ya ahora sí, aquí sí le coloqué todas las partes que tienen que ver con desde la introducción, desde la introducción, donde en la introducción que vamos a trabajar nosotros. En la introducción, nosotros vamos a trabajar la breve presentación de la problemática. Si ustedes ven que se complican con la plantilla y el índice no les sale en la misma configuración, lo hacen en un fichero aparte. Ustedes colocan un fichero aparte, buscan los números de las páginas donde tienen ustedes cada uno de los elementos y van allí y se lo van a colocar al índice de todos los aspectos que ustedes trabajaron, lo hacen en el fichero aparte y ya tienen las páginas. Y cuando lo vayan a imprimir, ya lo imprimen de esa manera. Aquí en la introducción, ¿qué nosotros vamos a trabajar? ¿Quién no ha podido trabajar la introducción como nosotros le indicamos? Va la breve presentación de la problemática. Aquí, cuando nosotros vamos a escribir o a redactar la breve presentación de la problemática, tenemos que tener en cuenta lo que nosotros estamos estudiando para, lógicamente, poder establecer una contextualización de la problemática en sentido general, para poderla ubicar de lo general a lo particular, como yo les expliqué, ver qué se está hablando de ese problema que estamos estudiando en el ámbito internacional, ver qué se está hablando en Latinoamérica, ver qué se dice o qué dicen los autores en Bolivia y un poco que también quizás se haya trabajado el tema en el contexto. Y ahí ya nosotros estamos haciendo esa breve presentación de la problemática. Eso es breve, no tiene que ser en 6 ni 7 páginas. Eso es todo en una cuartilla. En cada uno de los párrafos nosotros podemos hacer esa mención
como yo se los enseñé en el ejemplo. ¿Para qué esto se hace o lo van a hacer? Para demostrar la importancia que tiene esta problemática y demostrar la necesidad de la investigación. Esto recuerden que cuando nosotros redactamos y como elemento nosotros se lo colocamos aquí también, deben hacerlo en tiempo presente y en tercera persona del impersonal. No podemos decir yo, sino tenemos que hablar en tercera persona siempre. Estos son los elementos fundamentales de la breve presentación de la problemática, donde yo voy a presentar el problema que yo estoy estudiando. Ya cuando yo tengo mi problema o mi problemática redactada, que puede ser en una página, como se los coloqué ahí, bueno, voy a la argumentación. ¿Argumentación de qué? Voy a la argumentación de la importancia teórica y práctica que va a tener también la investigación, o sea, argumentar esa importancia teniendo en cuenta lo que va a representar lo que yo estoy investigando desde el punto de vista de la teoría que se va a desarrollar y lo que me va a representar desde el punto de vista práctico. Esta pregunta que nosotros le hemos colocado a ustedes aquí les sirve para que ustedes puedan introducir esa explicación que ustedes tienen que dar y ver también el ejemplo que nosotros utilizamos en este sentido. Esto es un elemento inicial que vamos a tener nosotros en la monografía. Para después ya entonces ir al planteamiento del problema, a la redacción de la situación problemática, que la debemos redactar por aspecto, no de manera general. Debemos ser bien precisos en los aspectos que planteemos. Debemos identificar ese problema en el contexto donde nosotros estamos desarrollando nuestra investigación, describiendo, explicando detalladamente la problemática, pero de manera concreta. Este planteamiento de lo que es la situación problemática, primeramente nosotros debemos centrarnos en la descripción, en describir el problema. Podemos ver las causas por las cuales nosotros consideramos que existe ese problema y esas consecuencias que me está trayendo para la población de estudio en ese contexto. O sea, que la problemática es en el contexto donde está ubicado mi problema. Y entonces voy a explicar también el estado actual de ese problema en el contexto que yo estoy estudiando. Quiere decir, en el lugar donde se encuentra, donde yo ubiqué el problema y la necesidad que tengo de dar una solución desde el punto de vista ya de la detección del problema. Para entonces, ya cuando yo tengo estos elementos, yo voy a la formulación de la pregunta científica. Aquí en la formulación de la pregunta científica, nosotros le dimos los elementos para ustedes plantear esa pregunta. Le dimos, por ejemplo, que primero se coloca la delimitación temática, el pronombre interrogativo, cómo, qué, más el problema que vamos a solucionar, más la población de estudio. Y también tenemos en cuenta, ha seguido la delimitación espacial, o sea, el espacio físico geográfico donde se está desarrollando la investigación. Fíjense que ahí está la pregunta, lo que tiene que contener. Pronombre interrogativo, que es cómo, qué, cuándo, más el problema que debo solucionar, más la población de estudio. Por ejemplo, a mí se me ocurre, por ejemplo, estrategia didáctica colaborativa para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes de práctica preprofesional en el hospital tal del departamento tal. Ahí estoy colocando todos los elementos que yo necesito. Y puedo de esta manera entonces decir cómo mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes de medicina de práctica preprofesional en el hospital X del departamento tal. Así quedaría mi pregunta de investigación. Y vamos a ver ahora otros ejemplos después. Después voy a redactar mi objetivo general. El objetivo general debe dar respuesta a ese planteamiento del problema. Si yo me estoy preguntando
cómo mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes de medicina de práctica preprofesional, bueno, entonces yo voy a tener que realizar una propuesta y puedo decir, proponer estrategias didácticas innovadoras para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes de práctica preprofesional en el Hospital X del departamento X, porque es un ejemplo. Ya yo estoy dando respuesta a ese problema que tengo, que es el aprendizaje significativo. Estoy diciendo que con una propuesta de estrategia didáctica innovadora, yo voy a solucionar el rendimiento, el aprendizaje significativo de los estudiantes de medicina de práctica preprofesional en el Hospital X del departamento tal. Después, entonces, aquí tengo también la estructura de cómo yo voy a redactar mi objetivo general. Está bien clara. La delimitación temática, que es como un verbo infinitivo, donde yo voy a, en el objetivo general, yo puedo utilizar proponer, diseñar, elaborar. A mí me gusta mucho proponer porque tiene un mayor alcance. Aquí en este caso voy a proponer la propuesta de solución al problema. ¿Cuál es la propuesta de solución al problema? Estrategia didáctica innovadora, más el problema a solucionar para mejorar el aprendizaje significativo, más la población de estudio de los estudiantes de medicina de práctica preprofesional en el hospital tal del departamento tal. Ahí tengo todos los elementos que necesito en la estructura de mi objetivo general. Ahora, los objetivos específicos, y quiero que ustedes entiendan esto porque hay muchas dificultades en cuanto a esto. Los objetivos específicos no son específicos al problema en sí ahí para yo estar caracterizando el problema. Los objetivos específicos de la monografía van dirigidos a las fases que yo voy a realizar, a lo que yo voy a estar realizando en la investigación. ¿Qué es lo primero que yo hago? Un primer objetivo tiene que estar orientado a qué, bueno, a la determinación de los argumentos, los fundamentos teóricos para la investigación, que es mi marco teórico. Yo voy a determinar o voy a identificar o voy a argumentar los fundamentos teóricos y conceptuales de qué, de las variables de investigación. En este caso, mis variables de investigación aquí son estrategia didáctica innovadora, que es la solución, y aprendizaje significativo, que es el problema. Y aquí estoy teniendo mi primer objetivo específico, determinar los fundamentos teóricos conceptuales de las estrategias didácticas innovadoras para mejorar el aprendizaje significativo. Y completo la idea, porque en definitiva, en mi marco teórico, seguramente yo voy a estar mencionando qué cosa es la carrera, qué cosas son los estudiantes de práctica profesional de la carrera de medicina. Y seguramente, como voy a caracterizar el contexto también, voy a caracterizar en qué hospital, voy a caracterizar el departamento, seguramente del departamento del hospital donde se estoy realizando esa investigación. Y pongo todos los elementos. En el segundo objetivo, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, yo tengo un problema. El problema es el aprendizaje significativo de los estudiantes de medicina de práctica preprofesional, ¿no? Bueno, yo tengo que hacer un diagnóstico o yo tengo que hacer un análisis. Entonces, yo lo que voy a hacer como objetivo número, o voy a caracterizar también mi problema, como quiera que yo quiera utilizar ese verbo en infinitivo. Puedo decir, diagnosticar el estado actual del aprendizaje significativo de los estudiantes de medicina en práctica preprofesional en el Hospital X. Y tengo que tener entonces un tercer objetivo, que el tercer objetivo debe instrumentar la solución al problema. Este objetivo siempre va a coincidir con el objetivo general, con la única variante que tengo que cambiar el verbo infinitivo. Si lo único que yo tengo que cambiar es el verbo infinitivo, entonces digo diseñar una estrategia innovadora para mejorar el aprendizaje significativo y por ahí todos los demás elementos que yo tengo ya definidos. Como ustedes ven, todo tiene una secuencia lógica, todo tiene una secuencia lógica. El problema tiene la respuesta de mi objetivo general.
mi objetivo general tiene después la explicación de cómo yo voy a llegar a cumplirlo, a través de qué fases yo voy a llegar a poder finalmente resolver la problemática que yo me he planteado, con la determinación de mis referentes teóricos, con el diagnóstico que voy a realizar y con lo que yo voy a proponer para dar solución. Hasta aquí, esto es la primera parte y una de las partes más importantes de la investigación. Vamos a dejar de compartir ahora, a dejar de compartir y vamos a subir el primer ejemplo. Vamos a abrir el primer ejemplo de la primera semana. Ejemplo, semana 1. Aquí, en los ejemplos de la semana 1. Recuerden que yo di los ejemplos fraccionados, primeramente para ver la breve presentación de la problemática. Primero nosotros vimos una estrategia, un título que dice Estrategia Pedagógica para la Educación Ambiental de los profesores de la carrera Bioquímica y Farmacia en la Universidad Nacional Ecológica UNE de la gestión 2022. Aquí de igual manera yo tengo dos variables. Tengo la variable de la solución y la variable del problema. Aquí dice estrategia pedagógica, que sería mi variable independiente, que es lo que me le va a dar solución al problema que tengo con la educación ambiental de los profesores de la carrera de bioquímica. Bueno, pero primeramente yo tengo que introducir y realizar una breve presentación de la problemática. Aquí en esta breve presentación de la problemática, primeramente nosotros fuimos a la indagación de lo que se ha hecho en los últimos años, investigaciones pedagógicas en el nivel mundial, con la finalidad en este caso de poder adecuar e implementar métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso educativo que permitan el trabajo en cuanto a, en este caso, a la educación ambiental, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con las actitudes, y desde este punto de vista, la relevancia que tiene la temática en el nivel internacional, y así lo redactamos. Después fuimos más abajo y fuimos a la conferencia internacional sobre medio ambiente y desarrollo, que también se desarrolló aquí en Latinoamérica, o sea, en la región, América del Sur, en Brasil, en junio de 1992. Aquí explicamos los elementos importantes que se vieron en esta conferencia internacional, pero fíjense que lo vimos con 5 renglones, es un pequeño párrafo, no hay que hacer tratado. Lo primero que fue ubicar la investigación desde el punto de vista de lo pedagógico a nivel internacional, lo hicimos con un párrafo también que tiene alrededor de 8 líneas. Como ustedes ven, tampoco es tan extenso, porque esto es una monografía que, como les dije, tiene que tener un mínimo de páginas y un máximo no más de 50. Después, vamos a América Latina. En América Latina se ha dado también, vimos que hay una atención preferente de lo que es la educación ambiental y tiene un objetivo bien marcado, que es poder desarrollar esta educación en los países y fundamentalmente en el contexto socioeducativo para que esto beneficie a los diferentes entornos de la sociedad, que bueno, ustedes saben que esto es muy importante. Aquí mencionamos la tercera conferencia regional de educación superior que se desarrolló en Córdoba, Argentina, y vimos los elementos temáticos de más importancia para esto dentro de la región, para después ir más abajo hacia la consecución de políticas y estrategias que permiten poder establecer un proceso de promoción, de divulgación, de implementación dentro de la agenda del año 2030 para todo lo que es el desarrollo sostenible, que constituye, ustedes saben, no solo para la región, sino para el mundo entero, una tarea priorizada en cuanto a la enseñanza y la educación
superior y en las diferentes instituciones también, para después llegar ya a Bolivia, donde no se encuentra ajena tampoco a estos efectos negativos que enfrenta hoy el medio ambiente, y ahí entonces, bueno, hacer una caracterización de las políticas que tiene el gobierno en cuanto a estas acciones tan importantes para la sociedad. Para un poco que seguimos bajando y vamos a la constitución política del Estado, que también en Bolivia incluyen estos aspectos con algo muy significativo, que es a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado del ecosistema. Y ahí inclusive pusimos una cita desde este punto de vista. Para llegar entonces más abajo todavía, en la educación y la ley 070 de Avelino Ciñaño, donde también tiene un capítulo, es el capítulo número 2, donde se establecen bases, fines y objetivos de la educación. Y ahí pusimos un pequeño párrafo demostrando cómo se trabaja o cómo se indica el trabajo para poder, en este caso, impulsar las investigaciones científicas y tecnológicas asociadas precisamente a esta área, a las áreas de innovación y producción de conocimiento en cuanto a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y entonces seguimos que esta investigación parte de la necesidad de poder asumir la educación ambiental, la educación progresiva de valores y así, bueno, lo que tiene, estos son 2 páginas. O sea, la primera parte, que es la breve presentación de la problemática, se hizo en 2 páginas. Ustedes la pueden hacer inclusive en menos, más concretas si lo desean. Yo se las hice de esta manera para que ustedes tuvieran ese ejemplo y lo pudieran realmente corroborar con sus ojos. Después, en el ejemplo número 2, pusimos otro título y vimos entonces lo que es la argumentación de la importancia teórica y práctica. Y vamos a ver cómo explicar esto. El título dice el uso de las TIC en el aprendizaje significativo del lenguaje musical en los estudiantes de primer, segundo, tercer semestre de la carrera de música de la Universidad Evangélica Boliviana durante el periodo 2021-2022. De esa manera, bueno, vamos a detallar entonces todo lo que tiene que ver con la importancia teórica ya de lo que es la investigación y también la importancia práctica. En cuanto a la importancia teórica, coincidimos con los resultados que ya se han obtenido, que van a aportar nuevas perspectivas desde el punto de vista de la teoría en esta investigación que estoy realizando sobre el uso, en este caso de qué, bueno, de las tecnologías, que es lo que dice mi título, el uso de las tecnologías. ¿Para qué? Para el aprendizaje significativo, que también dice mi título, en este caso del lenguaje musical, lo cual va a contribuir a fortalecer todas las bases teóricas relacionadas con la integración de las TIC en la educación musical como marco de referencia para estudios similares en Bolivia. Esa es la importancia que tiene desde el punto de vista teórico, muy concreto. Y desde el punto de vista práctico, vamos a contar con un plan de acciones como propuesta de investigación, donde vamos a usar el uso de las tecnologías en los docentes para permitir la implementación de actividades que tengan estas características y estilos de aprendizaje y así poder promover así el aprendizaje significativo de esta enseñanza. Como ustedes ven, tanto la importancia teórica como la importancia práctica se hace en 2 párrafos. Ustedes ven de manera concreta, les dije que ustedes se pueden guiar con su tema, con esta redacción para hacer su tema. Pueden ustedes hacer eso. No escribir lo que dice ahí, pero sí ver cuál es su temática, si está enfocada quizás a otros elementos, pero yo puedo redactarla según lo que estamos nosotros escribiendo, con esa manera, con esa forma. Después tenemos el ejemplo 3, donde voy a definir entonces cuál es la problemática, cuál es la situación problemática que tiene, y sigo con ese título, el uso de las TIC en el aprendizaje significativo del lenguaje musical en estudiantes de primer y segundo, tercer semestre de la carrera de música
de la Universidad Evangélica Boliviana durante el periodo 21-22. Aquí, bueno, como resultado de ese sondeo, de ese diagnóstico realizado entre los docentes y los estudiantes del primer y segundo semestre de la carrera de música de la Universidad Evangélica Boliviana, bueno, pudimos identificar la siguiente situación problemática. Lo deben hacer así, enumerando la situación problemática. ¿Cuáles fueron las situaciones que encontramos? Bueno, primeramente, deficientes estrategias de aprendizaje en los estudiantes del primer y segundo y tercer semestre de la carrera. Bueno, se repite todo lo demás. En segundo lugar, insuficiente equilibrio entre el quehacer docente y los significados construidos por los estudiantes para los aprendizajes de los contenidos, las habilidades, las experiencias. Después, insuficiente empleo de las tecnologías de la información en la enseñanza musical por parte de esos docentes, los cuales inciden en este caso, en el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. En cuarto lugar, bueno, escasa atención de los estudiantes en lo que es el aprendizaje de los contenidos, a los que no encuentran un sentido con sus experiencias previas presentes. Seguidamente, aprehensión memorística. Todavía se sigue utilizando la memoria del orientado por los docentes, lo cual representa un resultado para el aprendizaje a mediano plazo, pero que no quedará como capital cultural consolidado para su aplicación posterior en los escenarios profesionales. Y también existe una desmotivación de los estudiantes ante tareas y actividades en las que no tienen un sentido como seres humanos, futuros profesionales. Y por último, bueno, deficiente preparación didáctica, bueno, y todo lo demás que ustedes lo tienen ahí para poderlo leer. Y entonces, bueno, explicar que la situación problemática justifica la necesidad de elaborar ese plan de acciones para el uso de las tecnologías que contribuye al aprendizaje significativo de y todo lo demás que a ustedes se les ocurra colocar dependiendo de su tema de estudio. Esto lógicamente va delante de la pregunta de investigación, delante de la pregunta de investigación y los objetivos, pero bueno, nosotros se los pusimos así de cada temática el ejemplo. Después seguidamente viene ya la pregunta científica: cómo contribuir al aprendizaje significativo del lenguaje musical en los estudiantes de primer, segundo y tercer semestre de la carrera de música en la Universidad Evangélica Boliviana durante el periodo 21-29. Para entonces, con nuestro objetivo general, dar respuesta a esa pregunta, proponer un plan de acciones para el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los docentes que contribuya al aprendizaje significativo del lenguaje musical de los estudiantes de primer, segundo, tercer semestre de la carrera de música de la Universidad Evangélica Boliviana durante el periodo 2021-22. Como ustedes ven, todo tiene que tener un hilo conductor. Y los objetivos específicos: determinar los fundamentos teóricos sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los docentes para la enseñanza del lenguaje musical y el aprendizaje significativo del lenguaje musical en estudiantes. En segundo lugar, caracterizar el aprendizaje de los estudiantes de primer, segundo y tercer semestre de la carrera de música de la Universidad Evangélica Boliviana. Y por último, nuestra propuesta: elaborar un plan de acciones para el uso de las tecnologías y todo lo demás que ya dijimos en el objetivo general. Esta es la primera parte de su trabajo. Hasta esta parte, ¿quién tiene alguna duda hasta ahí, en esta primera parte? A ver, hasta esta primera parte. No hay dudas, vamos a dejar de compartir. Hasta aquí, por favor. Hasta aquí, quien tiene duda para lo que es la elaboración de la introducción, donde hay que hacer referencia a la breve presentación de la problemática, a la importancia teórica y práctica de la investigación, para después ir a la problemática, a esa situación problemática y después pasar entonces a lo que es la pregunta de investigación, su formulación del objetivo general y los objetivos específicos. Hasta esta primera parte. Dudas. Ya ustedes casi todos, no creo que falte nadie, porque evalué a gran cantidad de estudiantes. ¿Quién falta que no ha podido subir su primera actividad? Me van a decir ustedes para yo
hablar y poderle habilitar, por favor, por subir la primera actividad. Todo el mundo ya tiene su primera actividad evaluada. No falta ningún estudiante. No falta nadie en la primera actividad. Magdalena, Avi, Flor. Buenas Sí, noches, Magdalena, ¿cómo doctora. está? Bien, gracias a Dios y ya pues con lo que nos está diciendo para pulir más nuestro trabajo, pues, yo tenemos creo que la mayoría, pues y si no tienen que digan para que así nos ayudemos todos. Claro, Sería bueno eso que digan, ese es el tenemos el objetivo, grupito ese es el y ahí objetivo, verían el sí. poderlos ayudar a ustedes a que nadie se quede sin su evaluación. Por eso hemos dado este encuentro, para que ustedes puedan estar esclarecidos, para que puedan aclarar las dudas, para que tengan una bonita monografía y todo el mundo pueda llegar a su titulación sin ningún problema. Si hay Gracias. alguien, por favor, si hay alguien que falta en la primera actividad, me escriben y me dicen, falto yo, profe, necesito a ver la posibilidad de que me habilite. Si hay alguien que falta en la segunda actividad, a ver, porque la segunda actividad escribieron en el grupo que iba a ser hasta el día 18, es posible que tengamos algún estudiante que no haya podido subirla. A ver, díganme para poder. ¿Hay algunos Doctora, estudiantes? tengo una duda, ya que hemos hoy la primera y algunos hasta la segunda actividad y tenemos nota, eso ya serviría como que estamos aprobados y es pertinente nuestro trabajo, o sea, no va a ver después que nos digan que lo cambiemos así. A ver, Magdalena. A ver, Sí, es que ya una me ha pasado cosa, una vez. una cosa es aprobar el módulo, Ajá, porque ustedes aprueban el módulo con recomendaciones. Pero ya. ya esas recomendaciones hay que perfilarlas, hay que arreglarlas, porque cuando el trabajo llegue al asesor de investigación o a la asesora de investigación, Ujú. entonces nosotros tenemos que cumplir lo que está establecido en el reglamento, porque su trabajo tiene que quedar bien, porque ese trabajo va con toda su documentación para la universidad, ya va con un código que nosotros le otorgamos y una revisión que le hacemos, pero allí vuelven nuevamente a establecer una revisión para ya otorgarle a ustedes su diploma, su cartón y finalmente tengan su titulación. ¿Está bien? Ah, ya, ya entendí. Por eso les Entonces, digo, cualquier duda que ustedes tengan, de todas formas, yo soy la persona que revisa esas monografías después. ajá. Cualquier problema que ustedes tengan, nosotros le vamos a estar definiendo y dándoles algún otro ejemplo para que ustedes puedan perfilar todo. Pero es importante que para que no tengan que trabajar doble, puedan bien ustedes perfilar cada uno de los aspectos. Ya cuando vayan a enviar, tienen un tiempo, porque todavía recién ustedes están terminando el diplomado, para mandar, seguramente pueden tomarse un tiempo, perfilar, ver bien los ejemplos para poder enviar. ¿Está bien? Ah, ya, está bien, ya entendí. Gracias. En la actividad número 2, ¿quién falta en la actividad número 2? ¿Quién falta? ¿Faltó algún estudiante de los que están aquí presentes por subir la actividad número 2? Nadie. Quiere decir que todos ustedes ya tienen su actividad número 2. Estoy queriendo tomar los nombres bien de los que están aquí para saber que ya a ustedes no les falta nada. Quiere decir que ni a Magdalena, ni a Abby, ni a Flora, ni a Jazmín, ni a Karen, ni a Catherine, ni a Liliana,
Ni a Chile le falta nada. Ustedes están completos. Sí, seguramente el trabajo 3 todavía no lo han podido subir. Que ustedes están pidiendo, yo extendí ya su trabajo número 3. No sé si lo habrán revisado, pero yo hice una extensión del trabajo número 3, teniendo en cuenta que hoy íbamos a tener un encuentro. Yo extendí su trabajo hacia la semana más arriba para que ustedes tengan un tiempo para entregar. Eh, ya tiene la actividad número 2. Si ustedes todos tienen su actividad número 2, ya lo anoté aquí, para entonces cualquier estudiante, bueno, después seguramente la grabación la van a poder escuchar, que le falte la actividad número 2, se va a comunicar conmigo. Yo revisé las actividades número 2 ya también. Todo el mundo que revisé está aprobado. Algunos tuvieron algunas que otras fallas que se las coloqué, por lo que los invito otra vez a revisar ese marco teórico para fundamentalmente les quede a ustedes bien elaborado. Vamos a subir entonces, vamos a ver el ejemplo de la semana 2. Vamos a abrir el ejemplo de la semana número 2, un poco que para que ustedes se puedan esclarecer. Ejemplo de la semana número 2. Aquí tenemos el marco teórico ordenado por índice, denominado por Saint-Pierre como índice vertebrado, teniendo en cuenta para ello las variables. Aquí aparecen unos tópicos que quizás ustedes no entiendan, pero bueno, es la forma de quizás colocar después en la forma el índice para poder establecer los elementos esenciales que van a trabajar ustedes en ese marco teórico. Después esa primera parte ustedes se la estudian porque quizás no la hayan comprendido bien, pero vamos a ver aquí el ejemplo de la variable independiente y la variable dependiente, porque esto les va a permitir a ustedes, a partir de la selección de sus variables, aunque no hagan el cuadro, pero les va a permitir a ustedes esta selección poder entonces redactar su marco teórico, porque lo que yo voy a redactar en el marco teórico va a ser precisamente lo que yo tengo en mi problema de investigación y lo que yo voy a solucionar mi problema de investigación, o sea, la variable independiente y la dependiente. En este caso es estrategia metodológica innovadora, la independiente, y la dependiente es el uso de las tecnologías de información y comunicación. Lo que voy a hacer en mi marco teórico es conceptualizar. Mi marco teórico podría quedar de la siguiente manera. Aquí no le redacto el marco teórico, pero dice, por ejemplo, estrategias metodológicas innovadoras en el 1.1, que es la variable independiente. De las estrategias metodológicas innovadoras, voy a trabajar el 1.11, que va a ser las estrategias metodológicas innovadoras en entornos de aprendizaje y recursos didácticos y actividades de aprendizaje. En el 1.2 voy a trabajar el uso de las tecnologías de información y la comunicación en la enseñanza. Y en el 2.1 voy a trabajar las herramientas sincrónicas de comunicación, videoconferencias, chat, pizarra digital y taller virtual. Y en el 1.2.2 voy a trabajar las herramientas asincrónicas de comunicación, guía de estudios, foros, debate y portafolio digital. Este marco teórico se ajusta, es pequeño, no les va a ser tan extenso a la hora de ustedes tener que redactar ese marco teórico de la monografía, porque el marco teórico de la monografía debe quedar entre 5 y 6 páginas. Y estos tópicos yo creo que son suficientes, o sea, de
5 a 6 tópicos de ambas variables. Aquí, ¿qué tópico me quedaría por colocar si yo fuera a hacer la monografía o en el contexto? En este caso, disculpen un momentico. En este caso, el contexto donde yo voy a trabajar mi problema y voy a solucionar mi problema. Ahí, como último aspecto, yo vincularía las dos variables dentro del contexto. Para darle un cierre a mi capítulo, no, disculpen, la monografía no tiene capítulo. Para darle un cierre a mi marco teórico referencial. Recuerden eso. Hay muchas monografías que me han llegado con estructura de capítulo. La monografía no se estructura con capítulos. Y ahora yo voy a buscar después el reglamento para enseñarles a ustedes cómo debe quedar el índice de ustedes en la monografía. Ahora, aquí, otro ejemplo para mostrar la redacción del enfoque metodológico, porque en esta segunda actividad ustedes tenían que redactar el marco teórico que les debe quedar entre 5 y 6 páginas. Y tienen que redactar el enfoque metodológico que va a asumir la monografía. Fíjense, este enfoque metodológico o esta parte del diseño metodológico, ustedes la pueden tomar inclusive en algunas partes para la redacción del suyo, porque todo el mundo tiene que colocar enfoque o paradigma de investigación. Me he encontrado algunas monografías que evidentemente se han copiado de trabajos que ya están hechos, porque no tienen el orden que yo les estoy dando aquí. Nosotros le estamos dando el orden para que ustedes puedan, le dimos la plantilla y el orden para que ustedes puedan ir consecutivamente planteando cada uno de los aspectos por semana, pero que después le va a quedar completo. Primeramente, en la parte, después de que termine el marco teórico referencial, ustedes van a poner el aspecto de resultado de la investigación. Resultados de la investigación, como lo dice el índice después, y ahí van a empezar enfoque o paradigma de investigación. Aquí dice que la investigación se sustenta en un paradigma, en un enfoque o paradigma cuantitativo. Bueno, yo puedo decir que cuantitativo o puede ser cualitativo, puede ser mixto, cualquiera de los enfoques que nosotros vimos. Ya que mediante, en este caso es cuantitativo, y lo estoy argumentando el por qué, mediante la medición numérica y el análisis estadístico, se diseñó una estrategia metodológica innovadora para la optimización del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los docentes de la carrera técnico superior en administración de empresas del Instituto Técnico ANURA SRL. Y entonces yo hago o coloco un sustento de por qué yo estoy diciendo que mi enfoque es cuantitativo. Y utilizo a Hernández Sampier y digo, a juicio de Hernández et al. 2014, las investigaciones que asume el enfoque cuantitativo utilizan la recolección de datos para poder probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teoría. Y eso está en la página 4. Si yo voy a utilizar el enfoque cuantitativo, yo puedo utilizar ese juicio que dio Hernández Sampier para mostrar por qué mi enfoque de mi paradigma que yo estoy utilizando según el tema de investigación y el objeto de estudio que estoy trabajando, tiene ese enfoque cuantitativo. O sea que yo tengo que sustentar con criterio de este autor, que es el recomendado, por qué el enfoque o paradigma que yo estoy declarando es cuantitativo. Ahora después, seguidamente, voy al tipo de investigación. Yo tengo que declarar, después que yo declaro el enfoque, voy al tipo de investigación en la monografía. Aquí digo que entonces la investigación que estoy realizando es de tipo explicativa, porque se toman como punto de partida problemas que identifiqué o identificados en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones por los docentes, las causas que lo provocan y sus efectos, con el propósito de diseñar una estrategia metodológica innovadora
como propuesta de solución para superar la problemática identificada y las deficiencias detectadas en el contexto de estudio. Ya tengo el tipo de investigación, tengo un enfoque cuantitativo con un tipo de investigación explicativa, porque lo que voy a explicar los problemas que yo identifiqué con los problemas que yo identifiqué y las causas que lo provocan. Y por eso es que yo estoy realizando la propuesta para dar solución a ese problema. Ya tengo identificado el tipo de investigación. Ahora voy a los métodos teóricos. ¿Cuáles son los métodos teóricos? Los métodos teóricos son análisis simple, histórico-lógico, inducción, deducción. En este caso, yo estoy aquí métodos teóricos y métodos empíricos, pero primeramente voy a declarar mis métodos del nivel teórico y digo que el empleo del método analítico y sintético permitió estudiar los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de las partes para examinarlas en forma individual, análisis e integrar dichas partes para estudiarla de manera holística e integral, síntesis. De esta manera se pudo conocer de manera profunda la realidad investigada, simplificar su descripción, descubrir relaciones y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya se poseían. También voy a estar utilizando el método deductivo-inductivo, porque este método me va a permitir los análisis generales para arribar a conclusiones ya particulares a partir de inferencias lógicas deductivas que contrarrestaron con los datos obtenidos en el contexto de estudio. En este sentido, se logró un marco bien estructurado y organizado mediante suposiciones generales sobre el problema de investigación analizado, sometida a verificación empírica mediante la recolección de información en el contexto de estudio. Y ahí tengo mis métodos teóricos. Y voy a los métodos empíricos. En el método empírico, que es lo que yo voy a hacer para poder obtener la información, dice, el método de la medición permitió obtener información estadística sobre la caracterización del objeto de estudio a través de procedimientos estadísticos, lo cual favoreció al orden y la clasificación de los indicadores cuantitativos obtenidos en la medición, revelándose a través de ellos la propiedad del objeto de estudio. Ahora, seguidamente me corresponde seleccionar las técnicas de investigación. En este caso, utilicé la revisión documental, utilicé la encuesta y la entrevista. Aquí estoy explicando el porqué de la revisión documental. Permitió identificar las investigaciones elaboradas con anterioridad acerca del tema objeto de estudio y las teorías que más aportes representaron para la fundamentación teórica de la misma, porque ustedes saben que cuando ustedes van primeramente a investigar un tema, van a una revisión documental, porque esta técnica la van a utilizar todos. Si esa técnica la van a utilizar todos, yo la coloco así y pongo técnicas de investigación, revisión documental. No me permitió, no, porque no puedo hablar de manera personal. Tengo que decir que la revisión documental permitió identificar las investigaciones elaboradas. Eso lo pueden hacer todos así, lo pueden colocar todos así, porque no estamos haciendo mención a nada específico. En cuanto a la revisión documental, ustedes lo pueden copiar así. Ahora, en cuanto a la encuesta dice, la aplicación de la encuesta mediante un cuestionario estructurado permitió obtener datos estadísticos fundamentales para el desarrollo de la investigación a partir de procedimientos estandarizados, cuyos resultados fueron analizados en el proceso de análisis e interpretación de los resultados con el propósito de enrumbar la propuesta de solución de manera certera y pertinente. Hasta ahí todo el mundo puede utilizar esa redacción de la encuesta. Después dice, la encuesta fue aplicada a la muestra calculada. Eso ustedes ponen su muestra.
de 60, en este caso estudiantes, con el propósito de conocer sus opiniones sobre el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones por los docentes de la carrera de Administración de Empresas en el Instituto Técnico SRL durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa parte, bueno, la cambian porque ya la muestra de ustedes es diferente, seguramente ese objeto de estudio tiene muestras de población y muestras diferentes. Seguidamente la entrevista. En la investigación se utilizó la entrevista estructurada mediante un cuestionario preestablecido, lo cual permitió formular las preguntas de igual modo y en el mismo orden, seguir estrictamente el orden de las preguntas, respetar la formulación, no perder la dirección y procurar la fluidez durante su desarrollo. La entrevista estructurada fue aplicada a los 6 docentes de la carrera de técnico superior en administración de empresas del Instituto Técnico ANURA para obtener sus opiniones sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los contextos de estudio. Aquí tienen inclusive la manera de cómo van a redactar, no hay que ir a copiar otras encuestas que han sido realizadas y que yo las voy a traer para ponerlas en la mía. Tengo que darle esta redacción que está fácil y que me permite poder completar de una manera correcta los aspectos que estamos solicitando. Para mostrar la delimitación espacial y temporal que va seguido, tenemos que colocar delimitación espacial. Delimitación espacial es el lugar donde ustedes están haciendo la investigación. En este caso aquí en la Universidad Central Santa Cruz, Bolivia. Porque aquí estoy hablando ya de otro tema. Yo les puse varios temas para que ustedes vean varios temas de manera diferente. Aquí esto es una estrategia pedagógica para la educación ambiental a los estudiantes de la carrera de biología de la Universidad Central UNICEN Santa Cruz, gestión 2022. El espacio es el lugar donde ustedes están realizando la investigación. Y el tiempo es el tiempo en que se enmarca durante el primer semestre, en el segundo semestre del 2022, del 2023, en el tiempo en que ustedes están haciendo la investigación. Seguidamente, para mostrar la población y la muestra, así dice, y ustedes lo tienen que colocar así, población, población y muestra. Primero, población. La población está constituido por tantas personas del hospital tal, constituidos de la carrera de medicina en la universidad tal. Aquí en este ejemplo que yo les traigo dice la población está constituida por 150 estudiantes de primero, segundo y tercer semestre de la carrera de música en la Universidad Evangélica Boliviana. Concretamente, ¿qué cantidad yo estoy investigando o qué cantidad constituye la población donde yo estoy haciendo la investigación? La muestra, bueno, la muestra se define una muestra probabilística, aleatoria, simple, con un error máximo aceptable del 5% y un nivel deseado de confianza del 95%. El cálculo de la muestra y la selección de las unidades de análisis fueron realizadas mediante el uso de programas que ustedes lo pueden usar. Hay un programa que se llama Decisión Análisis Stack 2.0. Este programa, usted le pone la población y le da todos los datos y le realiza el cálculo de la muestra. Dice que el cálculo aquí es población 150, muestra 108 estudiantes que se necesitan para representar la población de 150 estudiantes. Si no lo pueden hacer así, entonces emplean la fórmula. Hay una fórmula también que aparece en el libro de Hernández Sampieri y que se utiliza mucho en investigaciones. Bueno, pueden utilizar y que seguramente ustedes la conocen, ustedes ya se han graduado, han hecho tesis de grado, la pueden utilizar también esa fórmula. Pero yo les recomiendo este programa que es gratuito, se puede instalar en la máquina Decisión Analyze Stack 2.0. Inclusive está escrito aquí, de esta manera es que aparece y lo pueden instalar para poder calcular su muestra. Y ya lo tienen, y si ustedes se deciden hacer otros trabajos de mayor envergadura, como es una maestría o algo, ya tienen instalado ese programa. Hasta aquí, esta es la segunda parte. La segunda parte es el marco teórico, donde yo voy. La segunda parte, donde yo voy a redactar mi marco teórico, que va a ser en
5 o 6 páginas. 5 o 6 páginas el marco teórico, más o menos con una cantidad de títulos y subtítulos como se los puse en el ejemplo. No hagan tanto para que no sea tan extenso y tenga tanta escritura, que a veces se escribe en bloque. Me encontré también escritura en bloque, 2, 3 hojas con un título, no hay necesidad. Ya les digo, esos 6 pueden escoger 6, 3 de una variable y 3 de otro, 4 de una variable y 4 de otro, para que después le dé la posibilidad de integrar en uno el contexto y ya poder caracterizar todo el problema dentro del contexto, y más o menos le quede entre 5 y 6 páginas alrededor, para después entonces ir a los elementos ya del diseño metodológico de la investigación. Hasta aquí, hasta la segunda parte. ¿Alguna duda? En la última parte ya es la propuesta. La propuesta aquí. La propuesta aquí primeramente la presentación de los resultados en la monografía. Aquí la presentación de los resultados de las técnicas que yo apliqué. Aquí voy a presentar el diagnóstico de resultados de la encuesta a los docentes. Como ustedes ven, se coloca la pregunta, es una figura también que me va a representar ya esa pregunta, los datos, figura 1, le coloco el título, como ustedes lo ven aquí, seguidamente está el gráfico y la nota que es lo que establece la norma APA, que a cada gráfico, a cada figura, yo le pongo a la figura muestra el dominio de los docentes sobre el uso de plataformas virtuales. Fuente, elaboración propia. Así es como se escribe según la norma APA. Y ahí explico el contenido de la gráfica. Cada gráfica tiene que tener su correspondiente explicación. Eso sí, ustedes lo ven y lo analizan según el resultado que ustedes tienen. Ya si utilizan la encuesta, la aplicación de encuesta, bueno, la utilización de la encuesta. Y entonces después, si también ustedes realizaron una entrevista, bueno, colocan quizás un cuadro con el resultado de la entrevista, y entonces comienzan con las conclusiones en la presentación de los resultados. Y plantean que luego del análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos, se puede establecer tal y tales consideraciones. Bueno, se evidencia poco dominio de los docentes en el uso de plataformas, se constata poco conocimiento de los docentes sobre el uso de estrategias didácticas en entornos virtuales precisamente, para después entonces se comprueba la necesidad de nuevas interacciones, en este caso, desde el punto de vista pedagógico, para poder organizar, para poder optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante un uso adecuado de estas estrategias en entornos virtuales. Y por último, se comprueba la necesidad de optimizar el uso de las estrategias didácticas en entornos virtuales para mejorar el rendimiento académico. En este caso, el ejemplo dice de los residentes de anestesiología en el Hospital San Juan de Dios de Oruro. Las acciones que se proponen en la investigación deben ir encaminadas a diseñar una estrategia didáctica que potencie el uso de los entornos virtuales de aprendizaje y eleve el rendimiento académico de los residentes de anestesiología del Hospital San Juan de Dios Oruro. Aquí entonces, para mostrar la propuesta de solución, la propuesta lleva un título. Aquí casi siempre la propuesta dice estrategia didáctica en entornos virtuales para la mejora del rendimiento académico de los residentes de anestesiología en el Hospital San Juan de Dios de Oruro, gestión 2020. Coincide con el título que yo le puse a mi monografía. El nombre de la propuesta es ese mismo, estrategia didáctica en la optimización de entornos virtuales
de aprendizaje para la mejora del rendimiento académico en los residentes. Objetivo general de la propuesta. El objetivo general de la propuesta, no de la monografía, del objetivo general de la monografía, es el de la propuesta. El de la propuesta es mejorar el rendimiento académico, en este caso de los residentes de anestesiología en el Hospital San Juan de Dios. Voy a fundamentar el porqué de la propuesta y voy a explicar también la metodología para darle solución a mi problema. ¿Qué metodología voy a usar? Y voy a desarrollar actividades donde voy a presentar mi propuesta. Ustedes pueden utilizar este cuadro también, pueden utilizar esta estructura para hacer sus resultados. Yo les recomiendo que utilicen esta estructura de la propuesta para hacer la suya. Y desde este punto de vista no es extensa la propuesta y le va a quedar bien. Y después, bueno, el cronograma de actividades. De actividades en dependencia de estas actividades que ustedes coloquen aquí para el desarrollo de su propuesta. Lo pueden hacer así parecido para que realmente tenga un resultado bien realizado, con una lógica que responda a lo que es el objetivo de la investigación y para que responda a el objeto de estudio que realmente ustedes quieren mejorar en este caso. La presentación no se está mirando, no se está viendo. ¿Se aprecia? ¿Se aprecia? Sí, Licen, sí. Ya. ¿Me Bueno, ve bien? entonces, sí, ya. Bueno, entonces ahora, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Algo que ustedes hasta aquí no entiendan. Vamos a buscar el reglamento para que ustedes vean que el índice lo pueden hacer muy breve. O aquí lo tengo. Este mismo le voy a enseñar para que ustedes puedan. Es un índice que está bien, está concreto. Este índice, que ya está numerado porque es el índice que tiene una monografía, pero ustedes lo pueden hacer así. Primeramente, el índice donde está introducción, breve presentación de la problemática y argumentación de su importancia teórica y práctica. Problema, planteamiento del problema, objetivos. Dentro del objetivo, el general y los específicos. Desarrollo, marco teórico, fundamentación teórica, los resultados, donde van todos los resultados, propuestas de solución, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexo. Vamos a dejar de compartir ese y vamos a buscar el reglamento. El reglamento del programa tiene un anexo, se aprecia, ¿verdad? El reglamento del programa de monografía que nosotros tenemos, las indicaciones que se dan, primeramente se dan aquí las indicaciones para la portada, para la carátula. Ya ustedes tienen la carátula elaborada. Después, a partir del 2, o sea, la introducción, ahí está bien detallado. Aquí está bien detallado el índice. Lo pueden hacer si quieren por aquí. Introducción, breve presentación de la problemática y argumentación de su importancia teórica y práctica, para que se puedan guiar. Lo pueden inclusive comparar con la plantilla. Problema, planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, desarrollo del marco teórico, resultado, aquí está la metodología aplicada, el tipo, técnicas de investigación y los cuadros estadísticos. Propuesta de solución, fundamentación, objetivo, metodología y recursos. Conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexo. Aquí está de manera muy resumida el índice. ¿Qué hacen ustedes? Ven en su página en qué página está y vienen y le colocan en la introducción, está en tal página. La área de presentación de la problemática está en tal página. El problema está en tal página.
objetivo está en tal página. Y así colocan al lado la numeración y ya tienen el índice. La monografía, como otro aspecto importante, debe contener un mínimo de 30 páginas, desde la introducción y hasta la recomendación. ¿A partir de dónde nosotros le damos número a la monografía? A partir de la introducción, le damos el número 1 y hasta el final. El trabajo tiene que tener las características de tamaño carta. Eso ya lo dijimos. El interlineado es 1.5. Me encontré muchos problemas con los interlineados, con la configuración de las páginas. La letra es Arial 12, interlineado 1.5. Los márgenes, el superior, el inferior y el derecho en 2.5. Y el izquierdo en 3.5. Disculpen, el derecho dice el reglamento 3.0. Tengo que verificar a ver qué le pusimos nosotros. Vamos a dejar de compartir aquí, a ver qué le pusimos a usted al final. Me parece que está así mismo. Eso es para que después ustedes van a empastar ese trabajo y seguramente para que no coja las letras, esa primera parte no tenga letras y se pueda ver completo su empastado. Aquí está ya la plantilla completa. Aquí está la plantilla completa. Vamos a subirla un momentico. Aquí está la plantilla completa de la elaboración de la monografía. Fíjense. Esos aspectos, otra vía para hacer el índice es que ustedes cojan los aspectos que están en negrita. Aquí está la presentación, la portada, donde ustedes van a completar ahí su título, el autor. Después van a ir a hacer el índice, como les indiqué. Pero si ustedes quieren hacer el índice por aquí, bueno, en el índice ponen introducción, breve presentación de la problemática. Fíjense que yo les pongo que la introducción no más de 4 páginas. La breve presentación de la problemática, todo va en Arial 12. Después viene otra cosa que hay que poner en el índice, argumentación de su importancia teórica y práctica. En Arial 12 también todo el escrito. Después vamos al problema, que hay que ponerlo también en el índice con la página. Y a todo lo que es la situación problemática, para entonces llegar a la pregunta científica, con la formulación de la pregunta, el objetivo general y los objetivos específicos. Y hay algunas cosas que les puse que ustedes deben tener en cuenta. Eso después lo eliminan, lo quitan, lo borran. Después viene la elaboración del marco teórico, que les puse que el marco teórico lo pueden hacer en 5 páginas. Fíjense, 5 páginas. El total que tiene el desarrollo son 11 páginas, pero el marco teórico debe tener 5. También todo en Arial 12. Le pusimos aquí la estructura que tiene que tener el marco teórico, con los títulos y los subtítulos. El tratamiento que tenemos que tener de las teorías con los autores que nosotros consultamos, en dependencia de la variable independiente y de la variable dependiente, y todo cómo lo deben poner. Después viene aquí aclaración sobre datos de las fuentes consultadas. Esto es para ustedes, para aclaración de cosas para ustedes. Ustedes se sientan, las cosas que son aclaraciones, ustedes después las eliminan. Por eso yo les aconsejo que ustedes pueden copiar en un documento y tener las aclaraciones en el otro para que no borren el documento original y puedan tener otro para hacer la monografía y ese para guiarse. Y van mirando lo que tienen que hacer y el otro lo tienen en blanco para ir llenando los aspectos fundamentales. Después viene la parte de resultados, la metodología que apliqué, cuál es el enfoque metodológico, si es cuantitativo, si es cualitativo, si es mixto. Después viene el tipo de investigación. El tipo de investigación, si la investigación es exploratoria, si es descriptiva, si es correlacional, si es explicativa. Después vienen los métodos teóricos, como les expliqué, con el ejemplo, y los empíricos. Después vienen las técnicas, como también les expliqué cada uno de los ejemplos. Después viene la delimitación espacial y temporal. Y después viene por último la población y la muestra.
Para una vez tener la población y la muestra, vamos a la presentación de los resultados, donde ahí lo que presentamos son los instrumentos aplicados, si aplicamos encuestas o si aplicamos entrevistas, y entonces aquí desarrollamos de la manera en que él les también lo vieron en el ejemplo que nosotros le dimos. Aquí también hacen especificaciones para cada uno de los aspectos, para después finalmente llegar. Son páginas que dejamos en blanco para que ustedes puedan tener para desarrollar. Propuestas de solución. La propuesta de solución, donde este apartado va a tener la estructura, nombre de la propuesta, estructura para redactar, no, el nombre de la propuesta, objetivo general de la propuesta, fundamentación de la propuesta, metodología, actividades, estructura de las actividades, o sea, el cronograma de actividades, que lo pueden hacer con la tabla y el diagrama de Gantt, que lo pueden hacer con la tabla que está en los ejemplos. Es importante, hay otras aclaraciones aquí atrás, hay otras aclaraciones sobre la norma que van a utilizar y los anexos. Sobre las conclusiones, recuerden que las conclusiones van a dar respuesta al objetivo general y a los objetivos específicos. Y en las conclusiones no debemos colocar citas textuales de autores ni parafraseadas, solamente ideas del autor referidas a el cumplimiento de cada uno de los objetivos de la investigación. Después tenemos las recomendaciones. Las recomendaciones deben estar dirigidas a los responsables, las personas, las instituciones, los organismos que pueden estar cumpliendo las acciones recomendadas por ustedes. Y por último están la bibliografía. La bibliografía es importante. Debe utilizarse un mínimo de 15 fuentes. Fuente con las características de la norma APA, estilo APA, séptima edición, ordenadas alfabéticamente por apellido de autor y con sangría de tipo francés. Son las características de la norma APA. Y por último, los anexos. En los anexos que vamos a colocar, los anexos son un complemento a toda la información que tiene que tener el lector, las personas que van a leer después. Son las evidencias que le permiten al lector poder interpretar los resultados que ustedes han alcanzado con la investigación. Dígase el instrumento, la elaboración de la encuesta, o dígase el instrumento de la entrevista, así como cualquier tabla, cualquier figura, cualquier fotografía, cualquier mapa que sea ilustrativo que ustedes deseen, que nos forme parte fundamental del cuerpo de la investigación, pero que ustedes deseen que estén en la investigación, también lo pueden traer finalmente al anexo. Esos son los aspectos fundamentales que tiene que tener obligatoriamente su monografía. Es importante que ustedes se sienten con ese documento y con la monografía que ya ustedes elaboraron y vean cada uno de los aspectos quizás que puedan mejorar en su redacción. Yo le subí una monografía, pero quizás esa monografía también tenga sus problemas, porque recuerden que aquí no hay documento perfecto, siempre hay que tener que realizar algunos arreglos. Pero yo le subí la monografía para que ustedes vieran por lo menos la estructura en sentido general, cómo les debe quedar la suya. Y de esa manera, bueno, les sirva de algo a ustedes para la presentación también. Hasta aquí alguna duda, algo que ustedes quieran preguntar, algo que todavía les quede a ustedes que no les está claro para poder ustedes completar la suya. ¿Se entiende todo? ¿Todo está claro? Esa Dice, tercera actividad, perdón, sí, sí, una Gladys, sí, consulta. Gladys, sí. Bueno, aquí dicen la delimitación espacial temporal. ¿Hay que colocar los subtítulos que tiene o directamente hay que colocar sin los subtítulos? Eso no lo entendí. No, tiene que tener los subtítulos de limitación espacial y de limitación temporal para saber el que va a leer, tiene que saber. Todos los títulos y los subtítulos que están colocados se quedan. Lo que se va de la plantilla es lo que está indicado, las indicaciones para poder elaborar, para poder hacer, ¿entiende? Ya, está bien. Comprende,
No, pero le voy a seguir preguntando. Licenciada, gracias. ¿Algo más, Gladys? ¿Algo más? Licenciada, Sí, Flora. entonces en el Sí, índice, licenciada, entonces tiene que ir todo ese formato que nos han pasado con esas claro. palabras y recién Sí, poner nuestros títulos y subtítulos por debajo. claro. ¿Qué les aconsejo? Que no hagan un índice tan extenso, que se guíen nada más que por lo general. En el marco teórico no detallen los aspectos que van ustedes a desarrollar, nada más que pongan marco teórico, que es uno de los aspectos que a veces en las tesis se utiliza así, se desglosa todo el texto que se va a desarrollar, los títulos y los subtítulos. Ustedes no lo hagan así. Pongan nada más que marco teórico y todo lo demás, según los títulos y los subtítulos, que están en la plantilla para que les quede así y tengan el número de páginas donde ustedes están desarrollando cada aspecto. ¿Está bien? ¿Se entiende, Flora? Sí, licenciada, gracias. De todas formas, si hay algo que no entiendan, hay algo que no entiendan puntualmente, ustedes me preguntan, que yo siempre se los voy a responder, nunca los voy a dejar con la duda. Ustedes me preguntan y lo vemos. ¿Alguna otra duda? Una duda más, licenciada. Sí, El a tema ver. de las hojas que sugiere en cada subtítulo, 5 hojas, 11 hojas, ¿se tiene que respetar esa cantidad de hojas? ¿O se puede extender o disminuir una hoja, por ejemplo? Se puede extender o disminuir. A ver, ¿qué es lo que sí nos hay que cumplir? Desde la introducción y hasta las recomendaciones, el mínimo son 30 páginas y el máximo son 50. No puede haber ni menos de 30 ni más de 50. Ustedes con esa cantidad de páginas ya pueden ustedes hacer un poquito más, un poquito menos, como ustedes quieran. Hay veces que se hace un poquito menos la introducción, se hace más concreta, o si no, hay veces que nos extendemos un poquito más en el marco teórico, tampoco tan extenso un marco teórico, ya les decía, de 41 páginas, por favor, no, un marco teórico no debe tener, porque es un marco teórico de una tesis de maestría, nosotros exigimos que esté entre 25 y 27 páginas, de una monografía mucho menos. No hay que tener los elementos esenciales de nuestra variable. Nosotros tenemos que tener en cuenta la variable independiente, la variable dependiente para sobre esa medida poder conformar el marco teórico de la investigación. Gracias, licenciada. ¿Alguna otra duda? Licenciada, Sí, Ladis. sí, una pregunta. Digamos aquí dice población, dice solamente, debe indicarse de manera concreta, o sea, coloco pacientes diabéticos tipo 2 en la población de aporte. ¿Así nomás? Ajá, ajá. La población está constituida por tantos pacientes diabéticos de tal y tal lugar. Ahora, Si no la tengo muestra cantidad, a lo mejor son 300 pacientes diabéticos, un ejemplo, ¿no? A lo mejor son 50 pacientes diabéticos y quieres tomar una parte de la población. Puedes hacerlo de manera intencional, tomando esa parte de la población, o puedes hacerlo también utilizando una muestra, una aleatoria simple, utilizando cualquiera de las personas que se encuentran en la población, porque todas tienen las mismas posibilidades de dar respuesta a las preguntas que estás realizando, como quieras. Y entonces aplicas la fórmula o aplicas el programa y ya sabes cómo te da la población. O si es una población más chica, bueno, entonces tú puedes decir que vas a entrevistar o que vas a encuestar a toda la población porque es el mínimo de lo que existe. ¿Entiendes? Lo puedes hacer así. Como es una monografía, no tienes que tener una muestra tan representativa, puedes inclusive inducirlo a la muestra que vas, pero siempre explicando tanto de población y tanto de muestra, porque la muestra tiene estas características y bueno, es la que necesito para poder realizar mi encuesta, por ejemplo. ¿Está bien? ah,
Sí. Puedo colocar, digamos, de 50 pacientes diabéticos, se entrevistó a unos 10 pacientes, los cuales indican que funciona así de tal forma, ¿no? La Muy composición de bien, los hermanos. ¿Algo así? muy bien, lo Ah, puede pues hacer así. Muy bien. ya. Muchas gracias. Muchas Eso es todo gracias, por hoy. Gladys, muchas gracias. ¿Alguien más? Esto es una investigación más pequeña, no hay que hacer nada del otro mundo, sino concretarse en el objeto de estudio que ustedes han seleccionado y a partir de ahí, bueno, buscar una solución a ese problema para que la monografía le quede más completica con todos los elementos que se necesitan. A ver, es muy importante en la conducción, el hilo conductor de la investigación, que lo mismo que nosotros planteemos en nuestro título, porque recuerden que el título es la parte inicial, lo que leen todos los lectores para después poder seguir leyendo o desechar la monografía. El título en correspondencia con el problema, la pregunta científica, en correspondencia con el objetivo general, en correspondencia con lo que formulamos en los objetivos específicos, para que todo sea un hilo conductor y finalmente la propuesta esté en correspondencia con lo que planteamos en el objetivo general de la investigación. ¿Alguna otra duda? Doctora, yo Y tuve mis Magdalena, dudas con la operacionalización de variables. operacionalización de variables. Me ha contado que la verdad que yo en mi otro, como la anterior vez le dije, ¿no? En mi tema que hice de especialidad, no nos exigieron tanto eso. Y Ya. No, ya de todas leyendo, formas, recién pero no, leyendo ya me doy cuenta la no haga la importancia. operacionalización, no la tiene que llevar a la monografía, no la lleve a la monografía, solamente puede mencionar las variables, la variable independiente que tiene que asociarla a la solución y la variable dependiente que es su objeto de estudio, es el problema que estamos tratando, que está tratando usted. Nada más, no haga la operacionalización, si la Ya. quiere hacer, si la quiere hacer para usted, para ensayarlo y tenerla ahí, bueno, la muestra que le di le puede servir. Porque la operacionalización, ¿qué cosa es? A partir de la hipótesis que yo formulo, que tampoco ustedes tienen que Ya. colocar la hipótesis, Y o el dentro objetivo, de las variables, eso, la verdad que las me variables. va a Yo tocar leer. localizo las variables. ¿Cuál es su tema? ¿Cuál es su tema, Magdalena? Es sobre el conocimiento sobre el proceso de enseñanza docente asistencial. Y lo que pasa es que no le he podido desglosar la variable y he leído otras investigaciones de cómo hacer variables y no me encajo ni independiente ni la independiente. Claro, Hay porque cualitativa, hay cuantitativa. tiene que ver los ejemplos, tiene que ver los ejemplos y tiene que asociarlo de esa manera. Por ejemplo, lo que usted quiere tratar es el proceso, el aprendizaje de los estudiantes. No, si los docentes adecúan el modelo de educación y si saben lo que es el ser docente asistencial en un centro de salud, estoy en la casa de mi mamá, por eso estoy en Bueno, el celular pero andando puede para hacer allá. una guía, usted puede hacer una guía práctica para mejorar el desempeño del Ya. docente asistencial. Ahí tiene la variable, la guía práctica es su variable independiente. ¿Y qué es lo otro? Guía práctica para El proceso para la docencia asistencial. la docencia asistencial, que es el problema. La docencia asistencial es el problema. Ahí tiene su variable dependiente, la docencia asistencial. Y la guía práctica es lo que usted va a elaborar, una guía práctica para el docente asistencial. Ahí tiene las dos variables, la independiente y la dependiente. ¿Cómo? Ahí le va a salir Gracias, bien, doctora. ahí le va a salir bien el trabajo. Ya, yo creo que ya hasta el final ya va a ser la tercera vez que voy a ir cambiando algo. Ya, no Gracias. importa. Bueno, entonces ya son las 9. Cualquier duda, por favor, alguien que falte por alguna de las actividades me puede comunicar. Les deseo éxito en la realización de la Doctora, monografía. Sí, doctora, y entonces la presentación que más para mañana, porque mire, con lo que ya nos ha dicho,
mi tema, me falta todavía la tabulación de No, la datos, no sé las presentación no es demás para compañeras. mañana. No, la presentación no es Ah, para mañana. Yo extendí hasta ya. la semana próxima. Ah, gracias. Es que no llegué al principio que todavía me acaban de llamar. Pero se las voy a extender hasta el domingo de la otra semana. ¿Está bien? Ah, Una ya, semana gracias. más. Ya. Sí, está bienísimo. ¿Por qué te invitan? No, estoy escuchando ya vos. Ya, está bien. Entonces, bueno, Muchas gracias. les deseo éxitos con la realización de la monografía. Cualquier duda me hablan y nos vemos para seguir perfilando los detalles que ustedes necesiten. Muchas gracias por las preguntas, para esclarecer a los demás. Miles de bendiciones para ustedes, que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, Gracias. doctora. Hasta luego, hasta luego, Hasta luego, doctora. hasta luego, Hasta luego, doctora. Dicen, antes que se- hasta luego. una consulta. ¿Se va a ampliar Sí, el tiempo de presentación del trabajo? sí, les voy a ampliar el tiempo en una semana más. No se preocupen. Uy, está linda. Gracias, Lice. Buenas Ya, noches. ya. Buenas Hasta el noches. 28, Lice. Te las voy a ampliar hasta semana que viene. Hasta el lunes por ahí. De este lunes al otro lunes, ¿no, Licen? Ajá, de este lunes al otro lunes. Gracias, ¿Está bien? Licen. Así volvemos a rehacer todo. Gracias. Ya, Muy ya, está gentil. bien. Ya. Gracias. Chao, Licen. Hasta luego.